Estamos en Google, estamos con Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en IA de Google. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con vosotros hoy. Bienvenida a la Argentina. ¿Cómo te estás sintiendo? Pues genial, la verdad es que todavía no he visto mucho de Buenos Aires, pero bueno, la gente son maravillosas, me encuentro súper bien y con muchas ganas de probarlo todo. Naciste en Sevilla, sos española, hace más de 10 años que vivís en Silicon Valley y me pregunto cuáles serán las conversaciones en relación a la inteligencia artificial, a Gen AI, que hay no solo en las compañías, sino tal vez en los bares, en algún encuentro social. ¿De qué hablan? Bueno, yo todavía no he ido a un bar y encontrarme una conversación casual de ella. Normalmente ese tipo de conversaciones ocurre mucho en el Silicon Valley, pues porque hay muchísima gente en tecnología. Entonces, si vas a un bar, la probabilidad de que encuentres a alguien que esté trabajando en algo relacionado es muy alta. Pero es curioso cómo cambia la conversación en función de qué círculos te mueves, ¿no? Yo decías antes que soy de Sevilla, de España, y mi círculo en España no es un círculo académico ni intelectual en ese sentido, es un círculo muy de familia, de primos, de amigos, de toda la vida, del colegio, de hermanos. Y obviamente las conversaciones sobre inteligencia artificial son muy distintas. La conversación general, la del usuario común, es el miedo a la inteligencia artificial, el miedo que venga por tu trabajo. Entonces pensaba las conversaciones en Silicon Valley en relación a estos miedos que tenemos. Supongo que también hay un poco de incertidumbre en relación a qué va a pasar de acá a los próximos años. Bueno, yo creo que en realidad no es el miedo lo primero que viene a la mente, por lo menos en las conversaciones en las que yo estoy más involucrada. Sí que existe, sé que hay una parte de la población que obviamente sí que tiene miedo, pero yo no diría que es la parte más prevalente de todo esto, ¿no? De hecho, muchas de las conversaciones que estamos teniendo es, bueno, hacia dónde vamos, qué implica esto, qué significa, y con más curiosidad que otra cosa. Yo creo que se ha quedado patente en todas mis intervenciones previas que yo soy muy positiva de cara al potencial y a las posibilidades de la inteligencia artificial. Creo que estamos en una fase de la evolución humana que es privilegiada. Estamos viendo cosas que no se han visto nunca, estamos experimentando nuevas tecnologías que abren la puerta a una cantidad de conocimiento, de nuevos descubrimientos en todos los campos del saber y la ciencia, y que está siendo la inteligencia artificial la que abre las puertas. Entonces, si eres curioso y quieres avanzar y tienes imaginación y creatividad, ahora es el momento de estar vivo, ahora es el momento de embarcarse en todo esto. Y no importa la edad, no importa que seas una persona joven que está a punto de empezar su carrera profesional, o un niño, o una persona que está tan joven como nosotros, ya un poquito más maduritos, pero que también tiene esa curiosidad y esa avidez de aprender, de ver, de experimentar, ¿no? Estamos ahora mismo en lo que yo siempre llamo un nuevo renacimiento, porque va a impactar todos los campos del saber y la ciencia de una manera o de otra. Va a cambiar la sociedad, el mercado. Entonces, tener miedo al cambio es una forma natural, es normal. Los humanos, nuestra sociedad, nuestra forma de ser, siempre el cambio nos da un poquito de reparo, pues eso, porque hay un cierto nivel de incertidumbre, ¿no? Pero si en realidad te adaptas a ese cambio, lo ves venir y lo adoptas, puede ser una cosa maravillosa. La cuestión es hacerlo de una manera responsable. Por eso en Google siempre hablamos del desarrollo y la innovación en la inteligencia artificial, pero de la mano de la responsabilidad. Es mucho más importante hacer las cosas bien que hacerlas rápido. Me das el pie para hablar de lo que pasó hace ya casi 2 años, que es la liberación de ChatGPT a cualquier persona, y esto de ser un poco ratones de laboratorio que estamos entrenando a una máquina. Y Google hace mucho tiempo que tenía sus propios lanzamientos, que se los estaba guardando, y quiero preguntarte si esto aceleró de alguna manera el ritmo que ustedes tenían para empezar a lanzar su propia IA generativa. Bueno, la conversación estaba ya sobre la mesa desde hacía mucho antes, ¿no? Además, yo viví en primera persona dentro de Google cuando ya teníamos esta tecnología preparada, y todas las conversaciones internas que se tuvieron a la hora de decidir cuál es el nivel de madurez
que tenemos que alcanzar, el nivel de seguridad que tenemos que alcanzar con esta tecnología tan disruptiva antes de ponerla a disposición del público en general, porque obviamente hay riesgos. Porque nuestra prioridad, a pesar de los riesgos asociados en el impacto de mercado, era mantener a la gente segura, ¿no? Nosotros como Google no somos una startup, somos una empresa que se toma muy en serio su papel global. Entonces, todas esas discusiones internas, al final se decidió que necesitábamos una mayor madurez y así se operó. Entonces no se lanzó, efectivamente se salió otra tecnología y eso, en mi forma de verlo, es como tirar una moneda al aire. Podía haber sido un éxito como ha sido, es decir, la gente lo ha adoptado y se están haciendo muchas cosas y ha creado, digamos, un impulso positivo en general, pero podría haber creado otro invierno de la IA, que eso significa que como esto no funciona, pero no funciona tan bien, me siento decepcionado, ahora ya rechazo todo lo que sea de este tipo de tecnologías, ¿no? Y haber creado pues un rechazo general por todo. Era un riesgo que corrimos, que afortunadamente no ha sido así, y que, bueno, pues hemos llegado a un nivel de madurez que ahora se está gestionando de otra manera. Pero lo que quería subrayar no es ya la historia, que la sabemos todos, sino la coherencia en el comportamiento. Es decir, no es solamente hacer la investigación y sacarla y saber exactamente qué tipo de impacto, sino tener, digamos, la coherencia moral, ética y responsable de decir, hasta que no llegue a un nivel de madurez que yo considere que es razonable, no sacarla al mercado independientemente de las consecuencias en el mercado. Me alegra que hables de ética porque es una palabra que en los últimos años, particularmente como periodista de tecnología, dejé de escuchar. Muchas compañías me dijeron, vamos a hablar de responsabilidad, pero no de ética. Ética es más profundo. Bueno, vos sos lingüista, ¿no? Sos filóloga, estudiás las culturas. Entonces, ¿puede existir una IA con ética? ¿Qué sería eso? Bueno, dentro de la inteligencia artificial hablamos de desarrollo responsable, Responsible AI, que es una de las ramas de la inteligencia artificial, y hablamos también de alineamiento con valores humanos, que es además uno de los campos en los que trabaja mi equipo. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que hay ciertos valores, algunos de los cuales no son negociables. Por ejemplo, no queremos ser racistas, no queremos abusar de los derechos humanos, hay ciertas cosas donde tenemos un nivel de consenso en el que estamos más o menos todos de acuerdo, que no son negociables. Pero luego también hay otra parte en las que no nos ponemos de acuerdo como humanos. No todo el mundo tiene la misma filosofía de vida, la misma ideología, las mismas creencias, las mismas preferencias. Entonces tenemos que crear una tecnología que no solamente sea capaz de gestionarla, sino de ser transparente a la hora de explicar cuáles son los valores embebidos en esa tecnología y posiblemente customizarlas o personalizarlas en función de la cultura, en función de las empresas, en función de la función social que ese agente va a jugar. Entonces todavía el estado del arte no nos permite tener ese grado de control sobre la tecnología, pero en Google estamos muy comprometidos hacia un futuro de transparencia, de responsabilidad, de control y de educación. Porque no importa cuántas medidas de seguridad pongas en la tecnología, al fin y al cabo la medida de seguridad última es tu propio sentido común. Y ese sentido común muchas veces se va a poner en marcha en función de la educación, la información, lo bien informado que estés de lo que puede y no puede ser, de cuáles son los riesgos y tomes decisiones con sentido común, como decía. 3 de los premios Nobel de este año en Física y Química vienen de Google. El de Química es uno de los creadores de DeepMind, ¿no? De donde sale el Deep Learning también y de donde nacen muchas de las tecnologías que estamos usando hoy. Y también hay algunas disputas, algunos dilemas, ¿no? Como si la ciencia tiene que ir independiente de la corporación. Eso se lee mucho en Internet. Estamos un poco confundidos, me parece, como usuarios comunes de Internet que googleamos, que queremos entender de esto, pero todos los días sale una herramienta nueva. Y me gusta en una entrevista de las tantas que diste, alguien te preguntó por la extinción humana. Si la IA hace que vayamos hacia la extinción humana y hablaste de estupidez humana,
Y yo pensaba, Pilar, en las alucinaciones de la inteligencia artificial y en que nos gusta mucho jugar con la inteligencia artificial. Preguntarle cosas incoherentes, pedirle chistes, inclusive en los sitios de noticias. Ya las noticias que más miden, por ejemplo, en la sección de tecnología son ¿qué dice la inteligencia artificial sobre Acuario en el mes de octubre? ¿No? Hay muchas de ese tipo de noticias de según la inteligencia artificial, así sería Woody de Toy Story. Entonces, esta estupidez humana puede entrenar también a estos modelos de inteligencia artificial. ¿Qué opinas? Me parece una pregunta muy divertida. Cuando yo hablaba de la estupidez humana me refería también a la forma que nosotros tenemos de controlar. Porque muchos de los temores que surgen de la gente que le da miedo a la tecnología y el fin de la humanidad y todo esto, es porque se salga de nuestro control. Es decir, que tome una vía un poco más tipo ciencia ficción y películas catastrofistas y al final pues nos aniquile, ¿no? Entonces dicen, no, en realidad el nivel de madurez que tenemos con la inteligencia artificial no va ni de lejos en esa dirección. Nos queda mucho para que algo se pudiera incluso intuir en esa dirección. Los humanos tenemos el control. Entonces, depende de nuestras soluciones. Entonces, si tomamos buenas decisiones, pues iremos en una buena dirección. Si tomamos decisiones que son malas o estúpidas, pues entonces no nos irá tan bien. Pero iba más encaminado a decir, no estamos pensando las cosas debidamente, no estamos tomando las decisiones o nos enredamos en discusiones que no tienen fin, en lugar de centrarnos en el potencial de lo bueno que podemos hacer con esta tecnología. Iba más por esa dirección. Y lo que me pregunto es si esa forma de enredarnos en las conversaciones puede también trasladarse a ese intercambio con una máquina. Con un LLM, con un modelo, ¿no? del lenguaje natural y me pregunto eso, digamos, ¿podemos llegar a sesgar a la inteligencia artificial con cierta estupidez? Bueno, una parte fundamental de cómo se construyen estos modelos es la preselección de datos. Entonces, cómo preparas esos datos, cómo eliges esos datos y qué datos son es importantísimo. Y yo entiendo que cuando hay conversaciones que tú pudieras clasificar como tontas, unas conversaciones tontas, pues te da un contexto a la hora de precisamente poder entender que es una conversación tonta y que no va a ningún sitio, que no tiene ningún fin o que es un argumento circular o vete a saber, ¿no? Pero no necesariamente como una fuente de conocimiento. También en mi equipo de investigación trabajamos en temas de factualidad, que tiene que ver con ver si lo que se está diciendo tiene sentido o es real, es cierto, si hay alguna fuente fidedigna de confianza que puedas tracear para saber si es la información que estás dando es verídica. Entonces es asegurarnos de que lo que estás diciendo es cierto o por lo menos la fuente de la que viene es confiable. Entonces eso también te da pie a decir, este tipo de conversaciones están imagino en un programa que se dedica al entretenimiento y está haciendo cosas que no son particularmente intelectuales, pues le das un valor distinto a cosas que, por ejemplo, pueden venir, no sé, del National Geographic, que te cuente datos concretos de cómo viven los animales, ¿no? Es interesante esto de factualidad y de acá a 2 años hay muchos estudios que dicen que el 75% de los contenidos en Internet serán sintéticos y entonces como periodistas o como personas que investigamos, ¿cómo saber que algo que estamos viendo no es fake, que un video que estamos viendo no fue generado por una GenAI? ¿Cómo vamos a saberlo? Bueno, de hecho, en Google también estamos haciendo mucha investigación para tener los watermarks, ¿no? Que son a primera vista no son visibles, pero que en el momento en el que tú quieras utilizar esa tecnología para algo, puedes analizar y ver que es algo generado sintéticamente. Es lo que pide el futuro reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, ¿no? Las marcas de agua. Efectivamente, el watermark, la marca de agua. Y otras estrategias en las que estamos trabajando también, pero precisamente para proteger del mal uso de estas tecnologías, porque una de las principales líneas, digamos, responsables es
que cualquier inteligencia artificial se identifique como tal. Es decir, que si tú estás interactuando o generando contenidos de alguna manera, tú sepas que esos contenidos han sido generados por una IA o que tu interacción, la entidad con la que estás interaccionando, no es una persona real, es una persona virtual. Entonces, ese tipo de transparencia, ese tipo de control creo que es importantísimo. Y desde Google pues estamos aportando todas las herramientas necesarias, la investigación y demás para que eso sea así. Sundar Pichai hace 2 años decía en una entrevista que vi que no sabía lo que iba a pasar con la inteligencia artificial generativa hace 2 años igual, ahora todo cambió, pero qué bueno que estemos conversando de esto, ¿no? Y también en el I.O., el evento de desarrollo que hacen todos los años desde Google, decía bienvenidos a la era de Gemini. ¿Qué significa eso? ¿Qué es Gemini? Bueno, Gemini es nuestro bebé. es lo que conocimos en criollo como Bard. No, acá, ¿en algún punto? Bueno, es que quizás sea un poco confuso. Bard utiliza Gemini, pero Gemini realmente es el conjunto de sistemas y modelos que utilizamos dentro de Google para dar estos servicios de chatbot o de agente inteligente o de agente que te hace todo este tipo de cosas. Entonces es un sistema multimodal, multilingüe, con el que puedes interactuar a distintos niveles en función de qué tipo de servicio tengas. Entonces es un agente inteligente basado en todas estas tecnologías, pero no es uno, hay muchos, ¿no? Hay distintos modelos, unos más grandes o más pequeños, el Pro, el Ultra. El Nano, por ejemplo, está en los celulares, algunos Android. Entonces, cuando hablas de Bard, por ejemplo, pues hay un modelo de Gemini también que está con Bard, hay un modelo de Gemini que está con Magi, que es la parte de... Se puede bajar la app también. Efectivamente. Entonces, es como una familia de modelos que es la gran apuesta de Google, donde muchos de nosotros trabajamos o colaboramos o aportamos y demás, precisamente para ir evolucionando en esa relación entre el hombre y la máquina, en cómo podemos ser más útiles, tanto en los dispositivos en sí como en todos los servicios que damos, ya sean directamente en el ordenador o en por cualquier otro medio. Me gustaría apelar a la Pilar Teacher y preguntarte algunas cosas para ayudar a la audiencia a que entienda. Por ejemplo, ¿qué es un LLM? LLM es un Large Language Model en inglés, que es un gran modelo de lenguaje, que está entrenado con las tecnologías de Transformers que nacieron en Google entre el 2017, donde se publicó un paper que es Attention is All You Need, y el 2018, donde salió el primer Transformer que se llama BERT. Entonces es una serie, es digamos un algoritmo que te permite preentrenar con una gran cantidad de datos un gran modelo, y a partir de ese modelo pues puedes hacer muchas cosas como refinarlo con otros datos para centrar su funcionamiento y su rendimiento en aspectos concretos. Puedes entrenar otros modelos, puedes crear digamos nuevas experiencias con una cantidad inferior de datos porque ya ha aprendido algunas de esas cosas, como por ejemplo hacemos con los idiomas. Una vez aprendes a traducir de un idioma a otro, pues ya idiomas con pocos recursos, puedes también traducirlos con, digamos, una cantidad limitada de recursos, pero con un gran nivel de rendimiento. Entonces es esa tecnología. Y esta tecnología va a estar presente en herramientas de Google que usamos a diario, como un Gmail, un Drive o nuestro propio sistema operativo del celular. Claro, en Gmail ahora están servicios de Gemini que te permiten pues escribir correos electrónicos, corregirlos, cambiarlos, introducir todo tipo de imágenes. Por ejemplo, cuando haces una presentación, yo algunas de las presentaciones que hago le puedo decir Gemini, genérame una transparencia que hable de esto y que tenga una imagen de estas características. Entonces te acelera mucho el trabajo. Igual va de a poquito llegando a los usuarios, ¿no? Como que todas estas innovaciones no llegaron de forma masiva. Todavía no todas las personas pueden responder. Si bien hay una opción para responder automáticamente en Gmail, todavía no tienen todos GenAI en su correo, por ejemplo. Va de a poquito, entiendo. Bueno, se va liberando en función de producto. Son estrategias de producto. Date cuenta que yo estoy en investigación y normalmente
lanzamos pues lo que ya está lo suficientemente maduro, pero luego hay una estrategia de producto que va más en función de en qué países, con qué idiomas y demás, que va cambiando pues por otras cuestiones que no son puramente técnicas también, ¿no? Y si hablamos de prompt, del arte del prompt, entiendo que vamos hacia un mundo en donde tenemos que saber comunicarnos con máquinas, entre comillas. Hay algunos estudios que leí que decían que si le pedís por favor, te responde mejor el output de ese chat. ¿Qué 5 consejos nos darías para hacer un buen prompt, que es esa indicación que le damos a un chat, por ejemplo, para que responda lo que buscamos? Bueno, la verdad es que es muy divertido pensar en estas líneas, porque precisamente el objetivo principal de todas estas tecnologías era permitir que los agentes virtuales, los agentes inteligentes, entendieran el lenguaje natural. Entonces ahora lo hemos conseguido, pero nos hemos dado cuenta que el lenguaje natural no es tan perfecto y que cuando te falta, no tienes un sentido común, que es lo que tenemos los humanos, pues el nivel de instrucciones que tienes que darle, aunque sea en lenguaje natural, tiene que ser mucho más sofisticado para que el sistema te entienda. Pero no viene directamente porque tú no lo estés haciendo bien, viene pues porque estos sistemas necesitan un mayor nivel de instrucción al que nosotros de manera natural no estamos acostumbrados, porque normalmente las personas con las que nos comunicamos sí que lo entienden. Claro. Entonces, vamos hacia un mundo en el que ahora, en las circunstancias actuales y con el nivel de madurez de la tecnología que tenemos, es necesario construir esos prompts de manera más inteligente. Okay. Pero eso espero que no sea siempre así, porque el objetivo es que cualquiera pueda decirlo de una manera sencilla, y si una persona te entendería, entonces la máquina debiera entenderte también. Para bajarlo a tierra, por ejemplo, estamos hablando de que en Google Fotos yo pudiera a través del buscador pedirle que busque las fotos de mis hijas cuando aprendieron a caminar y que directamente la máquina, vamos a llamar, me entregara esas fotos. Hay una búsqueda inteligente que ya existe en Google Fotos, pero entiendo que vamos hacia ahí, hacia ese tipo de comandos. Bueno, eso ya lo puedes hacer en Google Fotos. Además lo hemos sacado hace, no recuerdo cuándo, hace unos meses, sí, y demás, y te da un nivel de sofisticación fantástico, porque ya puedes encontrar fotos de cuando estábamos en el cumpleaños, pero enséñame solo las que tenga, las que salgan o las que salga soplando las velas. Borrar un exnovio también, ¿no? Eso, sí, con la edición. Fuera eso más, un poquito más. Pero sí, se pueden hacer cosas muy sofisticadas. Pero, por ejemplo, cuando empiezas a hacer preguntas sobre textos más complejos, y una de las cosas que hacemos muy bien en Google es tener contextos más largos, es decir, que tú alimentes la IA con, por ejemplo, una serie de libros y quieras que te haga un resumen de los libros o te explique la dinámica o las discusiones o ese tipo de cosas, entonces puedes hacerlo de una manera más sofisticada, dando instrucciones más sofisticadas, ¿no? Y explicando exactamente qué quieres, cómo lo quieres, con qué nivel de detalle y demás, para que la IA pueda darte algo más en la línea de lo que tú buscas, incluso con iteraciones. Es decir, tú ves el producto de lo primero y tú dices, vale, sí, me gusta, pero quiero que le des más énfasis a esto o que me pongas más ejemplos de aquello o que... Y entonces entras en una dinámica muy útil en la que no solamente estás entendiendo cómo funciona la IA y cómo está procesando esa información, sino que tú misma, al menos en mi caso es así, cuando tienes este tipo de conversaciones te ayudan a pensar más y a dilucidar mejor cuál es tu objetivo. Es como cuando tienes una conversación con una persona y al tener que articular tu idea, tu objetivo y demás, te ayuda a destilarla de una manera más clara, porque a lo mejor tienes un totum revolutum en tu cabeza, en la que sí, sé lo que quiero, más o menos tengo una idea ahí, pero hasta que no la articulas para que otra persona la entienda, no se clarifican muchos de esos conceptos, ¿verdad? Inclusive en esta conversación, mientras vos hablás, yo estoy pensando, estoy tratando de procesar tus palabras, ver qué te voy a preguntar, algo que la IA no hace. No, de la misma manera. No tiene conciencia, ¿no? pero tampoco garantiza veracidad. Esto es algo que te escuché decir en varias oportunidades. Y nosotros le estamos dando una responsabilidad muy grande a esa inteligencia artificial. La podemos hasta llegar a endiosar si queremos, justamente porque aparecen los titulares de las noticias. Según la IA, así sería el 2030 en el mundo. Eso pasa. Entonces, ¿cómo hacemos para
para bajar un poco, para calmar un poco el agua? Yo creo que la mejor gestión de expectativas es la educación. Porque la educación te abre las puertas no solamente a entender, por una parte, que no es magia, que no es una caja negra mágica donde aparecen cosas y es un oráculo que te va a decir el futuro, pero por otra parte, a entender que sí es magia, que es una magia científica, que es una magia que realmente sobre la que tenemos control, pero que actualmente tiene limitaciones. Y eso te ayuda a entender mejor, bueno, cuánto te puedes creer, qué nivel de confianza puedes poner en qué tipo de preguntas o respuestas y hasta dónde quieres confiar o usar esa inteligencia artificial. Si yo le hiciera unas preguntas personales sobre la IA, a si debo o no mantener una relación con una persona que acabo de conocer o no, o cómo gestionar no sé qué problema, pues a lo mejor te va a dar información que haya recabado, pero no es lo mismo que hablarlo con un familiar, que hablarlo con tu madre, con tu hermana, con tu hijo, con lo que sea, ¿no? No sustituye nunca a esa relación personal de confianza, donde tú sabes que no son solamente puros datos, sino que hay otro tipo de contexto, otro tipo de conocimiento. Entonces yo creo que eso todo viene con la educación. Entender lo que la IA puede hacer, lo que no puede hacer todavía y cómo lo hace en cierta manera. No hay que entender los algoritmos matemáticos. No se espera que la gente se convierta de la noche a la mañana en un matemático y entienda, bueno, pues mira, sí, se traduce esto a vectores y haces esto. No, es simplemente entender cuáles son los inputs, cuáles son los outputs, qué probabilidad hay de que sea cierto, por qué se equivoca, por qué existen las alucinaciones. Y esos son conceptos muy básicos que son fácilmente digeribles y que ayudan mucho a tomar mejores decisiones en cómo usar la IA. Inclusive por qué existen los sesgos, que están en esta conversación también, ¿no? Pero aparecen, supongo, por cómo está entrenada ese modelo. Bueno, los sesgos aparecen pues porque los sesgos están embebidos en los datos y los datos los generamos los humanos y los humanos estamos muy sesgados. Entonces ahí hay una pequeña paradoja en la que, bueno, aceptamos que los datos que estamos generando están sesgados porque nosotros estamos sesgados. Y ahora queremos que la IA mágicamente quite todos estos sesgos y tome decisiones que nosotros no somos capaces de hacer como sociedad. Entonces, creo que es una oportunidad brutal para presentar la IA como un espejo de quiénes somos y dónde están esos sesgos, de dónde han salido, identificarlos. Porque como se dice mucho en casi cualquier campo, solamente puedes solucionar un problema cuando admites que ese problema existe, cuando lo sacas a la superficie. Entonces la IA está sacando a la superficie muchos sesgos que en algunos casos ni siquiera sabíamos que teníamos. Entonces, ¿lo ves como un problema o lo ves como una oportunidad? Yo lo veo como una oportunidad, porque bueno, esos sesgos existen y no han desaparecido, no es que la IA los haya inventado. La IA lo único que ha hecho ha sido sacarlos a la superficie y darnos la oportunidad de mirarnos a nosotros mismos y arreglarlo. Ahora bien, eso no es un problema de ingeniería solamente, es un problema de ingeniería social. Es un problema de que nos pongamos de acuerdo y decir qué queremos hacer aquí, hacia dónde queremos ir y quiénes tienen que ser parte de la conversación. Y creo que Google honestamente lo hace muy bien, porque no solamente apunta a un objetivo, a un futuro audaz y ambicioso, sino de una manera responsable y luego juntos con el resto de la sociedad, que esas conversaciones sean multilaterales para que todo el mundo tenga voz y voto en hacia dónde vamos. Hablábamos al principio del miedo y en realidad el miedo, hay estudios que marcan que en Argentina la mayoría de los trabajadores, trabajadoras tienen miedo de que los reemplace en su tarea. Hay estudios también inclusive del futuro del trabajo, del Foro Económico Mundial, que señalan que hay trabajos que van a desaparecer, pero son más los que van a aparecer, seamos tecnooptimistas. ¿Qué trabajos van a desaparecer? Yo te digo los que no van a desaparecer. Bueno, está bien. Tecnooptimismo. Yo no veo que en ningún momento haya fontaneros o jardineros, que la IA vaya a desaparecer. Ya me gustaría a mí que tuviéramos esta facilidad para tener ese tipo de servicios. Entonces, trabajos que son muy manuales en ese sentido y que requieren además de un nivel de formación y de unas capacidades específicas, esos trabajos la IA ahora mismo te puede ayudarte a optimizar determinadas cosas, pero no necesariamente te va a solucionar el problema.
¿Qué trabajos pueden desaparecer? Pues mira, en cada revolución industrial siempre ha habido una sustitución de algunos trabajos muy específicos que ya no son necesarios. Te pongo el ejemplo del ascensorista. Claro. ¿No? Bueno, ya llegamos a un momento de madurez en que los ascensores no necesitan que haya un operario manejando el ascensor. Entonces, bueno, pues tendrás que buscar un trabajo distinto para un ascensorista. O, por ejemplo, cuando nacieron los coches, pues los conductores de carruajes. Ya obviamente el papel del caballo no era el mismo, el papel de los conductores de carruaje no eran los mismos, y eso pues tiene un cambio que afecta a toda una industria en un momento dado, ¿no? Y si pensamos en traductores, en profes de inglés u otros idiomas, ahí van a tener que reinventarse de alguna manera. O mismo, inclusive maestros de escuela, que piensan, digo, también por muchos titulares y una bajada que viene desde la viralización de ciertas noticias, ok, mi trabajo puede ser reemplazado. Yo diría que un maestro de escuela es irreemplazable, pero además categóricamente, porque no solo, o sea, la IA te puede dar conocimiento, te puede dar acceso a información, te puede ayudar en muchas cosas, y es un complemento genial que va a ayudar a los maestros de escuela y a los alumnos a hacer las cosas mejor, de una manera más personalizada y avanzar pues en una dirección más mejor, más que nada mejor. Pero esa atención personal que solamente un humano puede darte, ese entender el contexto, ese contacto humano, yo creo que eso es irreemplazable y no es el objetivo de la inteligencia artificial reemplazarlo. Entonces yo a estos maestros o traductores y demás, lo que les animaría a hacer es a estudiar y educarse en cómo utilizar la IA para hacer mejor su trabajo. Dejarse de miedos infundados, porque no es el objetivo, y ver cómo introducir la IA para hacer que esa experiencia que están ellos compartiendo con sus alumnos sea mucho mejor. Entonces, vuelvo a decir, es una oportunidad. Siempre estamos con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y en definitiva, la IA es el vaso medio lleno. Estamos a punto de caramelo para hacer muchísimas cosas interesantes. Me encanta. Y en el ámbito de la salud también, por supuesto que hay mucho potencial. Desde Google Research, donde trabajas vos específicamente en investigación, hay muchos avances y nos enteramos todo el tiempo. Por ejemplo, IA en la lucha contra el cáncer de mama, por ejemplo. ¿Podrías contarnos, esto es muy profundo igual, da para leer largo rato, pero algún ejemplo específico de algún trabajo que hagan en Google Research? Pues sí, de hecho tenemos toda una organización que se llama Google Health dentro de Google Research, que se dedica a muchas cosas de investigación, desde el cáncer de mama como a la detección de determinadas manchas en la piel. Tú puedes tomar una foto de una mancha en la piel y ver cómo evoluciona y que te dé pues una especie de diagnóstico de si tienes que ir al médico o no, a proyectos de investigación que están mapeando el cerebro humano, están mapeando cómo se gestionan los recuerdos dentro de las neuronas, cómo se generan las nuevas conexiones y demás, para precisamente entender cómo funciona el cerebro humano. Estamos hablando también de MedLM, que es que ha cambiado de nombre, antes era... Eso pasa. Se llamaba de otra manera. MedLM, que es un gran modelo de lenguaje, un LLM, que está preentrenado específicamente para temas relacionados con la salud, para que tú puedas mantener una conversación inteligente en el ámbito de la salud. Y eso ayuda no solamente a usuarios finales, sino a los médicos y a el personal sanitario en general. Y luego hay otras investigaciones también más sobre cómo utilizar pues, la inteligencia artificial a nivel, por ejemplo, de las colonoscopias. Es decir, tenemos un proyecto que te dice el nivel de cobertura en función de cuántos recovecos ha hecho la colonoscopia, es decir, la probabilidad de que en el proceso de hacerte esa colonoscopia se haya quedado una esquinita o una parte que no haya sido explorada debidamente y en consecuencia puede haber un problema. Entonces hay muchísimas aplicaciones prácticamente de lo que quieras. Vamos a vivir más años, Pilar. Sí, hombre, ya, claro.
Una última, me gustaría saber hacia dónde vamos, qué pensás que pasará el año que viene, en 2025, en relación a la llegada de más IA generativa al trabajo y a nuestras vidas. Bueno, yo creo que eso va a depender mucho de cómo nos lo tomemos, va a depender mucho de cómo la gente como vosotros, que tenéis impacto, que tenéis influencia, que tenéis muchos oyentes, pues tratéis los temas de la IA, ayudéis o nos ayudéis a gestionar esas expectativas, a educar a la gente, a que haya una predisposición positiva, una curiosidad natural para ir adoptando, estudiando y viendo cómo estas herramientas pueden ser una parte muy interesante de nuestra vida en lo personal y en lo profesional. Yo creo que cuando se abre la mente, se expone uno a esa curiosidad con todos los recursos que se están poniendo a disposición de manera gratuita, que creo que vamos a hacer anuncios prontos en esa dirección. Hay una oportunidad increíble para educarse, para saber cómo utilizar estas herramientas, para avanzar profesionalmente, para avanzar en lo personal. Entonces, como decía antes, estamos en un momento mágico. Lo que pasa es que a veces uno no sabe detectar esa magia porque le da miedo y es ese miedo lo que se convierte en una barrera, ¿no? Entonces yo os animaría a que nos ayudéis, a que los que estáis en el mundo de la difusión, pues eduquéis, nos ayudéis a educar a la gente para que adopte este tipo de tecnologías, las entiendan, se eduquen y tengan una opinión informada de qué tipo de sociedad queremos construir juntos. Es interesante porque están los fanáticos y los haters. Hay que buscar como algún tono medio, ¿no? Para empezar a hacer esa evangelización de una manera un poco más sana. Sí, tal vez. Sí, por favor, sano. Sano. Bueno, sano como la comida que ahora nos vamos a ir a comer por Puerto Madero, porque ¿estás unos días más en la Argentina? Sí. Ok. ¿Y te gusta la comida? Me gusta comer. ¿Probaste el asado? Todavía no, bueno, pero bueno, está en mis planes. Hacia eso vamos. Ah, estupendo. Un gusto, Pilar. Muchas gracias. Gracias.